del mundo, el gobierno de España la interpreta como un gesto de hostilidad contra España y contra el gobierno. Hablemos antes de incriminar, de insultar, de descalificar, de malinformar, de manipular, no ella, digo lo que sale, pues le diría, por favor, hablemos. Hoy, en pleno siglo XXI, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Esto supone el corte, o por lo menos la desconfianza en unas relaciones realmente fraternales durante muchísimo tiempo. Alguien tiene que explicar por qué el administrador cree que somos los culpables de todo lo que le pasa a Argentina, de toda la crisis energética y obviamente ser sometidos a la vil expropiación. Muy lamentable que el gobierno de Argentina, nuestra buena amiga Cristina Fernández, haya tomado una medida que no le va a hacer bien a nadie. Maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? El complejo que vamos a visitar refleja que allí donde está, Repsol hace las cosas bien. ¿Cuándo harás libre a mi gente? Buenas noches, bienvenidos. La maldición de Malinche es algo que está referido a la entrega que se hizo de América con sus descubridores, sus colonizadores. Y da la bendita casualidad de que en estos días visita Buenos Aires para promover lo que anoche fue uno de los acontecimientos más extraordinarios de toda la historia de la Feria del Libro, Eduardo Galeano. Su libro, Las Venas Abiertas de América Latina, que es casi de manual, de las primeras cosas realmente importantes que leyó nuestra generación, parece estar compadeciéndose ahora con esto que estamos discutiendo hoy día en la Argentina. Las Venas Abiertas de América Latina siguen, de alguna manera, estando abiertas. Quizás por aquel libro inicial, pero por todo lo que ha hecho en una historia formidable como escritor y como pensador, Eduardo Galeano promovió que sobre todo los jóvenes, nos pasó algo especial esta noche, había jóvenes en la puerta, ahí están, tuvimos que armar una tribuna, lo quieren ver a Galeano. En consecuencia, para nosotros es un verdadero lujo, no puedo creer que haya venido, porque tiene que estar derrumbado físicamente, no obstante lo cual, como había un viejo pedido, aceptó y lo vamos a tener en la primera parte del programa. Un programa que después estará dedicado a todo lo que se ha discutido respecto a YPF en estas semanas tan particulares, la que pasó sobre todo. Ahora se sabe que la Argentina tiene un 70% de adhesión para la decisión que se tomó y que también en España. España no es el gobierno, España es España. Hay quienes están de acuerdo con el gobierno, pero hay muchísimos que miran con simpatía esta actitud soberana, como no puede ser de otra manera, del gobierno argentino. Alguna vez España, y lo vamos a ver en el programa más adelante, también se tuvo que golpear el pecho. Respecto a Rusia, por ejemplo, nuestros recursos son nuestros. El propio Rajoy lo decía, aunque ahora respecto a la Argentina haya dicho otra cosa. Pero no confundamos los tantos. Una cosa son los gobiernos y otra cosa son los países. España y la Argentina reconstruirán muy prontamente absolutamente todos esos vínculos, esos vasos comunicantes que tienen en la historia. Por eso nos vamos a permitir un recorrido que tiene que ver con el humor. Queremos reírnos un poco. La risa a veces permite una buena cuota de reflexión. Ese es el camino que nosotros pensamos recorrer para hablar de YPF. Ahora que la situación está mejor entendida tanto en la Argentina como en España y que se está cerrando absolutamente todo, porque vendrá después la votación seguramente favorable por un 80% en el Parlamento argentino de esta decisión soberana del gobierno argentino. Pero queremos hablar casi ya mismo con Eduardo Galeano. Le quiero dedicar un momento de humor para que Galeano se siente con una sonrisa. Esto es parte de lo que vamos a tener esta noche en el programa, un recorrido buscando la sonrisa y la reflexión. Vean ustedes este humor que nos llega desde España mientras Galeano toma asiento y de inmediato estamos conversando con él.
Este es un mensaje del gobierno español para el gobierno argentino, presidido por Cristina Fernández de Kirchner. Su marido Néstor, es verdad, ya mostraba tener mucho ojo para las expropiaciones, pero lo que hizo usted ayer con una compañía española no se puede consentir. Es por esto que mi gobierno ha tomado represalias. Tráiganlo. Muy bien. Este es Messi. Lo vamos a expropiar. Y no el 51%, no, el 100%. A no ser, claro, que nos devolváis YPF. Y en ese caso, pues liberaremos a Messi, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Sí, Cristina. En ese caso, me liberarán. No sea boluda. Soraya, te he dicho 1000 veces que tienes que poner más acento argentino o no va a colar, se va a notar. Mariano, yo hago lo que puedo. No, sí. Eduardo, querido, hola, admirado, bienvenido. Gracias. ¿Estás cansado? No, un poquito, nada. Gracias por venir. Sí, bueno, gracias por recibirme. Sé que es un esfuerzo. ¿Cómo pasó lo de anoche? Estás acostumbrado a todos los halagos, pero lo de anoche fue muy fuerte en la Feria del Libro. Sí, fue muy emocionante. Realmente tremendo, y para mí es difícil hablar de eso porque me suena, no sé, es incómodo. ¿Cuándo te fuiste dando cuenta de lo que estaba pasando en la feria? Bueno, cuando vi la cantidad inmensa de gente que había y la edad, que eran todos muy jóvenes, que es lo mejor que me puede ocurrir, ¿no? Aunque según mi mujer esto va por mal camino, porque dice que si yo sigo así, en las próximas veces ya todo el público vendrá en cochecitos de bebés, y eso no es bueno para la comunicación de ciertos temas más o menos complejos. ¿Por qué crees que ocurre todo esto? Yo no sé por qué, no sé por qué, la verdad es que no sé por qué, pero supongo que tiene que ver con una intención, un propósito de comunicación correspondido, digamos, un juego de ida y vuelta, amor que va, amor que vuelve, y de cierta facilidad de comunicación con la gente recién venida al mundo, con los más jóvenes, que tiene algo que ver con el lenguaje. Supongo que debe ser esa la clave, ¿no? Hay aprecio intelectual, Eduardo, pero me parece que también te has convertido en una emoción. Bueno, será porque yo aspiro a merecer algo que aprendí en la costa colombiana hace muchos años, charlando con los pescadores, cuando ya muy entrada la noche, entre trago y trago, uno de ellos usó una palabra que me abrió el camino realmente, el camino que yo iba a recorrer escribiendo y también hablando. Usó una palabra inventada por ellos, por los pescadores, para definir al lenguaje que dice la verdad. Él dijo sentipensante, y yo lo paré ahí y dije, espera, quiero confirmar lo que acabo de escuchar. Sentipensante. Sí, sentipensante. Se rió. Que siente y piensa a la vez. Sí, yo entiendo lo que dice con el corazón y con la razón. Sí, eso mismo. Ah, bueno. Pues alguna vez yo quiero escribir en un estilo que sea sentipensante y hablar también sentipensantemente, sin divorciar la cabeza del cuerpo ni la emoción de la razón. A las venas, ¿las querés al libro de las venas abiertas de América Latina? ¿Lo querés como siempre o es demasiado envolvente para toda tu obra? Sí, yo supongo que me pasa con las venas algo, supongo que a Quino le pasa algo parecido con Mafalda, ¿no? No sé cómo será la relación de Quino con Mafalda, pero la mía con las venas es muy compleja, muy contradictoria, porque por un lado es un libro que me llena de orgullo, del que no me arrepiento ni de una sola coma, que sé que ha influido bien sobre muchísima gente, no solo en público latinoamericano de habla española, sino también en otras latitudes, pero por otro lado, yo me siento encadenado a ese libro,
Es como que me hubiera jubilado demasiado temprano. Pero siento que me invitan a mi propio entierro, porque yo después escribí otros libros mucho más abiertos a la diversidad del mundo, a otros temas, que por suerte el mundo no termina en la economía política, que bien fritos estaríamos, sino que me permitió asomarme a otras zonas de la pasión humana, en distintos lugares del mapa y en distintos tiempos del tiempo. Es que sigue vigente. Todos los días le echas un vistazo y es nuevo el libro. Sí, ese es el problema que tengo. Que sigue vigente. Ojalá que no, ojalá que estuviera en el Museo de Arqueología. O sea, ojalá que se dijera, miren, les vamos a mostrar un retrato del mundo cuando era muy injusto. Y que esto ahora, por suerte, es una pieza de museo, muestra el pasado ya superado, por supuesto que hemos dejado atrás todo eso, a mí me encantaría, pero la verdad es que no, que lamentablemente ese libro sigue teniendo actualidad, y eso me condena a que este libro sea una suerte de cadena que llevo atada al pescuezo. ¿Qué sentiste cuando Chávez se lo dio a Obama? Nada, me pareció un gesto simbólico y lo entendí así, como un símbolo. Si no se lo hubiera dado en inglés, que hay varias ediciones en inglés, como 40, se lo dio en español y no importa eso, si lo lee o no lo lee Obama, era un símbolo. El símbolo de un pensamiento diferente, de una diferente manera de ver las cosas. Yo estaba haciendo mi programa de radio, explotó lo de YPF y le pedí a mis compañeros, tráiganme algo de las venas abiertas. Tenía la certeza de que cualquier página iba a coincidir con el discurso que el programa tenía en esas horas. ¿Puede haber también gravitado esa vigencia de las venas con esto que ocurrió en el tema de YPF? No quiero hacerte hablar mucho de esto, porque no sé cuál es tu disposición al respecto, pero... No, vine para ayudar a que otro libro, que no es Las Venas, que es Los hijos de los días, pueda caminar sus primeros pasitos en el mundo. Pero como te decía antes, yo no estoy nada arrepentido de Las Venas, y justamente a propósito de lo que está ocurriendo ahora, estaba releyendo algunas páginas propias, no por narcisismo, ¿no? Que de ese narcisismo me salvé hace muchísimos años, cuando vi en una vieja estancia de Paysandú que había un pollito que estaba picoteando el espejo, o sea, se estaba besando a sí mismo, el pollito. Y lo estuve mirando un rato largo al pollito que piqui a su propia imagen en el espejo, hasta que al final, de tanto verse y de tanto quererse, se durmió, el pollito cayó dormido. O sea que el narcisismo termina siendo una cosa muy aburrida. No era por vanidad que yo estaba releyendo, sino para ver qué había dicho yo de esos temas en otros tiempos. Y ahí me encontré con un relato que me sigue pareciendo útil de lo que ocurrió cuando nuestro país, el Uruguay, fue el primer país que fundó una refinería estatal, una refinería de petróleo que era de propiedad pública y que lo sigue siendo. Ahora, se llamaba, y ya se llama ANCAP. ANCAP fue la primera refinería latinoamericana en América Latina. Y por cierto que el Uruguay lo pagó con un bloqueo feroz. Las empresas petroleras, todas de acuerdo, bloquearon al Uruguay por haber cometido ese pecado capital de haber fundado una empresa pública para refinar el petróleo, y la empresa tuvo que funcionar con petróleo ruso, fíjate, porque nadie le vendía. O sea, el petróleo ha sido siempre un arma muy poderosa, ¿no?, en el mundo, un arma de extorsión, un instrumento de chantaje de los fuertes sobre los débiles, y también muy codiciado desde siempre, como lo sigue siendo. Y a mí me parece muy bien que los países dispongan de sus fuentes de energía, y sobre todo de esa, que es ahora la más importante, la más codiciada. ¿Cómo se gasa ciertos datos? En este libro, Los hijos de los días, contás, sí, o está claro que en la Biblia no figura lo de Adán y Eva. Sí. Bueno, figura, pero esas cosas? Figura con una versión que yo no comparto. Figura lo de Adán y Eva, claro que figura lo de Adán y Eva. Pero solo lo que yo digo acá en Los hijos de los días es a propósito del Día de los Emigrantes, porque el libro cuenta 366 historias que corresponden a 366 días. Cada día genera una historia. Y entonces en el Día de los Emigrantes yo reconstruí la historia de Adán y Eva
a partir de la certeza de que ellos fueron los primeros emigrantes en la historia de la humanidad, los primeros obligados a emigrar, y que según la versión oficial fue Eva la que tentó a Adán ofreciéndole el fruto prohibido, pero que yo me atreví a creer que quizás esa versión, en fin, no me convencía demasiado, y que quizás Adán no fue tentado por Eva, que Adán hizo lo que hizo porque quiso, que en realidad Adán supo que Eva ya había mordido el fruto prohibido cuando Adán eligió compartir su castigo, y entonces lo mordió él también, y perdió, como ella había perdido, el privilegio de la inmortalidad. Fue mortal, pero mortal acompañado. Y a mí me encanta hacer estos juegos de la imaginación. ¿Sabes qué me asombra, Eduardo? Que te sabes los textos de memoria, me parece. No tanto, pero bueno, yo escribí este libro 11 veces. No te olvidas de nada. Y después de escribirlo 11 veces, ¿te imaginás? 11 veces yo escribí este libro, de cabo a rabo, 11 versiones, porque soy perfeccionista, tuve la maldición de nacer bajo el signo de Virgo, entonces... También lo convertiste en un programa de televisión que era una delicia, sí, de alguna manera, era el sustento de ese programa. El sustento de ese Yo te voy a tirar un tema Maradona, por ejemplo, sí, a ver cómo evocás lo que el libro contiene sobre Maradona, sí, pero lo vamos a hacer, si tenemos el material a mano, presentándolo. A ver. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ¡gol! ¡Gol! ¡Qué gol! ¡Dios santo, viva el fútbol! Maradona, el de todos los tiempos, el del gol a los ingleses. Ese gol fue elegido por la FIFA en una consulta universal que se hizo en el mundo entero como el gol más importante de todos los tiempos. Y entonces en el libro yo evoco eso, ese reconocimiento de la FIFA, pero contando, como en cada una de las 366 historias, una historia verdadera, algo que sea verdadero, que de veras haya ocurrido, o que haya yo imaginado a mi modo y manera, como en el caso de Adán y Eva, esa revisión del Génesis, muy insolente, por cierto. Y en el caso de Maradona, elegí, yo tenía muchas historias sobre Maradona o de Maradona, una que también había escuchado en Colombia, y que después la verifiqué en persona, que era cierta. Es de un niño que se quedó ciego justo cuando Maradona hizo el gol. Lo estaba viendo por televisión y ahí perdió la visión para siempre, nunca pudo recuperarla. Y entonces lo último que su retina retuvo, lo último que sus ojos vieron fue ese gol mágico de Maradona cuando él eludió a todo el imperio británico, incluyendo a la reina. Y este ciego, que entonces era un niño supongo de unos 11, 12 años, pues creció, siguió siendo ciego, pero se dedicó al fútbol. Director técnico de fútbol, dirige un equipo de fútbol y sigue contando esa última visión que tuvo del mundo, que fue el gol de Maradona, como ni vos mismo lo has sabido relatar tan bien como lo cuenta él. Porque vos, claro, lo viste y después seguiste viendo muchas otras cosas, pero él fue lo último que vio. Lo ve con los ojos del alma. Lo ve con los ojos del alma, exactamente. Lo ve multiplicado por la maldición que después sufrió de su ceguera. Y entonces lo cuenta perfecto y lo reconstruye al detalle, pero sus amigos se ocupan de contarle los goles que ahora no ve, que es su manera de ver el fútbol. Él ve el fútbol con amigos que le cuentan lo que ocurre. Y entonces él reconstruye dentro de sí lo que va ocurriendo, y con ese conocimiento y esa experiencia adquirida a lo largo de los años, es el director técnico de un equipo de fútbol. Y esa me pareció que era una linda historia que contar, y en el fondo una historia de una victoria de la vida sobre la muerte. Un capítulo que nos interesa especialmente, que tiene que ver con Rupert Murdoch, este poderoso hombre de los medios de comunicación, que viene a simbolizar lo que son los medios en el mundo hoy día. Vamos a hacer una pequeña presentación y después
Nos referimos a Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. Is there any agenda that you want to shape? No, not at all. Obviously, if you're in media and you're concerned with what's going on in the world, you'd like to make a difference by putting forward your opinions. But you're not going to change the world completely by that. I think we can't change elections. I think good, strong news organizations can, by disclosing things, can help shape the agenda, but only in a limited way. For example, take the war. I'm not just talking about the United States, but in terms of you having a global media enterprise, I mean, have you shaped that agenda at all in terms of perceptions of the war, in terms of how the war is viewed? No, I don't think so. I mean, we've tried. Es un personaje es un pirata, filibustero, el rey del periodismo basura en el mundo y el dueño de los principales medios de comunicación en el mundo entero, un hombre que ha hecho carrera desde la nada, era un estudiante pobre en Australia, y yo leí su autobiografía antes, hace ya bastante tiempo, antes de escribir este libro, mucho antes, y ahí descubrí algunas cosas interesantes que él cuenta de su juventud, de sus primeros años, cuando era un estudiante pobre en Australia, y vivía en un apartamentito muy humilde, de paredes desnudas. Solamente había un retrato en las paredes, que no era el retrato de su mamá ni el de su papá, era el retrato de Lenin, porque cuando este hombre era joven, este señor del periodismo sucio, era marxista, había leído El Capital y era un gran admirador de Lenin. Y yo creo que eso explica su éxito en el mundo de los negocios, porque gracias a que había leído El Capital, conocía el capitalismo como nadie. Sus rivales en el mundo de los negocios habían leído la colección completa de selecciones del Reader's Digest, pero él había leído El Capital, y el que de veras sabía cómo funcionaba el sistema era él, gracias a esos instrumentos que Marx le había proporcionado. La izquierda es la universidad de la derecha. Casi todas las grandes figuras de la derecha, políticas, económicas, financieras, culturales, provienen de la izquierda. Es una dura verdad, pero es la verdad. Hablando de la izquierda, después te voy a pedir que me des algún consejo para la presentación del programa sobre Cuba que tengo la próxima semana con relación al 1 de mayo, que será el día martes a continuación del programa. Estuviste en Cuba en enero. Sí, ya te lo doy, si querés el título, un título, País Prohibido. Te voy a contar por qué. Cuando estuve en Cuba, viví problemas graves de comunicación con el exterior. No sé si a vos te pasó, supongo que pudiste resolverlos de otra manera, pero yo estaba en un hotel súper bacán, ahí en Varadero, se suponía que iba a tener internet a mi disposición, y resulta que cada vez que entraba en internet para comunicarme con los mails o consultar algo que quería consultar, bueno, pues a los 2 o 3 minutos se caía la comunicación. Y yo no lo entendía, ¿por qué? Porque me decían, eso no puede ser, probá de nuevo, inténtalo de nuevo, chico, inténtalo otra vez, bueno, hasta que por fin apareció un cartelito, que fue un acto de sinceridad imperialista muy interesante, que en inglés me decía, "You're trying to enter from a forbidden country", o sea, está usted intentando entrar desde un país prohibido. Y me pareció muy interesante que lo reconocieran los propios administradores del negocio universal de la comunicación. Era un cartel puesto por Google, pero bueno, era un país prohibido. Entonces, país prohibido podría ser un buen título, porque en definitiva lo han prohibido, no por sus defectos, que son enormes, ni que hablar, muchísimos, y cosas con las que uno discrepa. Yo siempre con Cuba y con todos los demás, ¿no? Pero con Cuba muy especialmente apliqué aquel consejo que daba Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista, cuando decía que los amigos de verdad critican de frente y elogian por la espalda. Entonces, yo he criticado de frente siempre las cosas con las que no coincido. No me gusta el partido único, creo que falta diversidad en los medios, bueno, todas esas cosas. Pero también sé muy bien
que Cuba es a forbidden country, un país prohibido, por otras cosas, porque es un ejemplo de dignidad de un país chiquito y pobre, que ha logrado sobrevivir a 12 presidentes de los Estados Unidos que se lo quisieron almorzar con cuchillo y tenedor, y que además de ser un símbolo de dignidad, es el país más solidario del mundo. Cuando ocurrió el terremoto de Haití, este terremoto atroz, los primeros médicos en llegar fueron médicos cubanos, 500 médicos cubanos. Y otros 500 médicos haitianos habían sido formados en Cuba gratuitamente, sin pagar un centavo. O sea, es el país más solidario del planeta, sin ninguna duda. 65 países en el mundo reciben esa solidaridad directamente, pero no Venezuela, con el que por ejemplo tiene un intercambio. Sí, Venezuela sí, pero África, por ejemplo, o Haití, como mencionaba, esos países de los que no va a obtener absolutamente nada. Claro. Caminando por ese sendero, y como cierre, para no abusar, Eduardo, quiero que veamos a Salvador Allende en 1972, porque hay un texto que es una delicia sobre Allende. La obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. Justamente nosotros recogimos mucha de la experiencia de la Unidad Popular y muchas de las demandas que se están levantando a partir de los estudiantes, pero también a partir de otros sectores organizados de nuestra población en el largo territorio chileno, están diciendo, bueno, queremos renacionalizar nuestros recursos naturales, queremos una reforma tributaria, queremos educación pública gratuita, queremos salud digna de calidad para todos. ¿Conoces a esa joven, Camila Vallejo? Sí, una delicia de persona. Es esa juventud que te sigue especialmente, Eduardo. ¿Qué tenés de Allende? Léelo vos. Septiembre 4, porque cada día genera una historia, o sea, nace una historia de cada día. Y esta es de septiembre 4. Y se llama Te doy mi palabra. En el año 1970, Salvador Allende ganó las elecciones y se consagró presidente de Chile. Y dijo: voy a nacionalizar el cobre. Y dijo: yo de aquí no salgo vivo. Y cumplió su palabra. Esto se refiere a una frase, yo de aquí no salgo vivo, que han pronunciado muchos otros presidentes latinoamericanos que después se han dirigido al aeropuerto. Pero Allende tuvo el coraje de su verdad y cumplió su palabra. Es como decir: yo te doy mi palabra y dándote mi palabra me doy. Y eso creo que es una fuente de prestigio para la democracia, tan desprestigiada por los políticos que nunca hacen lo que han prometido hacer y que nunca son fieles a la palabra empeñada. Y hay que contribuir a devolver el prestigio de la palabra. Yo lo vivo así como escritor, escribiendo, pero todos los que tenemos algo que ver con la comunicación en sus diversas maneras, o con el ejercicio de la política, o con lo que tenga que ver con el contacto con el público, yo creo que tenemos la obligación de recuperar el honor de la palabra, algo que en el Uruguay, en mi país, nuestro país, fue muy malherido por la dictadura militar. Yo recuerdo cuando yo era niño que casi no existían los contratos en el Uruguay. El que te daba su palabra se daba. O sea, era muy raro encontrar a alguien que la traicionara. Y después la dictadura hizo muchísimo daño porque obligó a la gente, a todos los uruguayos, a callar o a mentir. Y eso desprestigió la palabra. Y hay que luchar para reivindicarla y para que ella vuelva a resplandecer en toda la belleza de su desnudez. Me olvidé que estaba haciendo el programa, me quedé nada más escuchando. Lástima que hiciste punto, lo estaba pasando muy bien. Eduardo, muchas gracias, porque yo sé lo que es el cansancio de la múltiple actividad y sobre todo lo que cansa el mismo afecto de la gente. Te han sometido a emociones
que cuando vuelvas a Montevideo te van a dejar planchado, te vas a tener que tomar un descanso de 2 días, porque estas cosas son muy, muy fuertes. Todavía no te darás cuenta, seguramente. Sí. Pero ya va a venir esa emoción, que es una mezcla de gratitud a la vida y a los jóvenes, a los que te rodean, a los que hicieron una cola de 3.000 personas ayer para verte en la Feria del Libro, a todos los que te vamos a leer, porque yo todavía me debo el libro. Tengo partecitas leídas en otros adelantos. Está bien. Seguramente en alguna de las otras ediciones, porque varias de las cosas que mencionabas... Es una electricidad que te alimenta, esta energía que uno recibe en los actos como el de ayer en la feria, ¿no? Ahora, también te agota, también te deja, en fin, tambaleante, pero menos mal que existe, ¿no? Porque fíjate que además vos esto lo vas a comprender mejor de lo que yo mismo llego a comprenderlo, que no es lo mismo la lectura, la palabra leída, que la palabra dicha. La palabra hablada no es lo mismo que la palabra escrita, por la sencilla razón de que la palabra hablada contiene música. Yo sé que vos sos un gran amante de la música y podrás comprender esto que estoy diciendo, que para mí, cuando yo consigo hacer crear un espacio de encuentro con muchísima gente joven, muy jóvenes, como los que había anoche, ¿no? Y leo o cuento las historias que quiero contar o leer, estoy de alguna manera haciendo música. Y eso le da una dimensión diferente y multiplicada a las palabras que digo, como otro sentido que estaba detrás y que no se veía, pero que se puede escuchar. Lo vas a encontrar, una página de homenaje a Mozart en el libro, donde yo celebro su nacimiento, diciendo que hasta los bebés agradecen la música que Mozart nos dejó. Y hasta los bebés lo agradecen porque está comprobadísimo que en todas partes del mundo, cuando un bebé recién nacido escucha música de Mozart, duerme mejor y llora menos. Quizás porque esa manera musical es la mejor manera de decirle al recién llegado: esta es tu nueva casa, y así suena. Eduardo, gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por traerme. Un inmenso placer tenerte aquí con nosotros. Bueno. En la continuidad del programa, cuando salgamos de la emoción, quédate un segundito, nada más. Bueno. En la continuidad del programa, cuando salgamos un poco de la emoción, ¿qué significa Eduardo Galeano? Vamos a retomar todo lo que teníamos preparado para el tema YPF. Se van a reír, bastante. Vamos a tomarlo con un poco de humor. El que viene desde España y con canciones además. ¿A quiénes tenemos en el Twitter, Julieta? Por supuesto, también estoy emocionada aquí, con la presencia suya. Ya lo saludamos detrás de cámara, no podemos evitar el fanatismo por Galeano. Bueno, buenas noches a todos. Tenemos muchísimos invitados en el Twitter, como siempre van a estar tuiteando sobre todos los temas y no perdieron la oportunidad de hacerlo sobre la presencia de Galeano. En primer lugar está invitado el diputado nacional Gerardo Milman. Aquí lo encontramos tuiteando. Primero dice, hay que estatizar Repsol, pero también a las familias Kenazi que no invirtieron nada. Luego dice que Galeano, además de abrirnos las venas, nos abra las cabezas, dice el diputado Gerardo Milman. También estará tuiteando con nosotros Alberto Roberti, diputado nacional y secretario general de la Federación de Trabajadores Petroleros. Bueno, él tuiteó: Eduardo Galeano ha sido y es un faro que ilumina con su pluma las injusticias que se han cometido en nuestro continente, además de saludarnos, por supuesto, a todo el equipo de Bajada de Línea. También estará con nosotros el diputado nacional por Nuevo Encuentro, Carlos Raimundi. Él tuiteó en diferentes ocasiones. Primero, España tiene chance cero de éxito en cualquier presentación jurídica. Ellos son los incumplidores, dice Raimundi, y luego agrega: cada vez más jóvenes están entendiendo las venas y también se sienten convocados por esta épica de nuestros días. Todos ellos en @BDL Víctor Hugo. Libro muy especial, firmado por Eduardo Galeano. Gracias, Eduardo. Al retomar el programa, y no vamos a ir todavía a la pausa, volvemos al tema YPF. Lo vamos a hacer con una canción de humor hecha en España, que es un poco una síntesis de cómo se dieron estos días tan particulares.
Sí, señor, llegamos al número 1 de Number One con una pelea, With a Fight. Una pelea que va a marcar un antes y un después en las relaciones hispano-argentinas. Sí, ladies and gentlemen, ha sido lo más comentado en Twitter, lo más comentado en Facebook. Hablamos de Brufau y Kirchner, los Pimpinela. Hace ya años y días que vivía sin él. Hace ya años y días que lo privaticé. Y aunque he podido fingir que YPF jamás me importó, ayer no pude evitar que saliera mi instinto, pero ¿quién es? Repsol, que vienes a buscar mi crudo. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque acabo de expropiarte YPF, porque sí. Por eso vete, olvida Argentina, el petróleo, el negocio y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mi botox que no te desean. Me estás tangando, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas que con Aerolíneas España vivió la misma experiencia. La prensa conservadora, tanto de España como la Argentina, lo tomó de una manera muy especial, muy sesgada, muy al uso habitual de la derecha. Pero los humoristas supieron tomarlo con humor y entregaron piezas como la anterior y como esta, jugando con Rafael Acarrá. Cristina Kirchner Klom presenta Expropia, expropia que expro. Ilegal, decepcionante, patética, errónea, lamentable. Estos han sido algunos de los adjetivos con los que distintos cargos de índole nacional, europea e internacional han calificado la decisión de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, de expropiar el 51% de la filial de Repsol. En el petróleo todo es empezar. En el petróleo todo es empezar. Si Argentina no tiene un dólar, que no te asuste lo de robar. Yo te busco a un gallego al que poderle estafar. Fernández de Kirchner, que es la presidenta de ese país, una señora muy populista, nos quiere robar a los españoles y es lo que está haciendo, efectivamente. El hijo de esta señora, Máximo, que controla un grupo de camorristas ultras que se quieren hacer con la participación de YPF. Empezar, ponle trabas a la empresa que vas a nacionalizar. Después dale la sorpresa y di que le vas a expropiar. Expropia, expropia que es pro. Expropia el crudo a los de Repsol. Expropia, expropia que es pro. Expropia el crudo a los de Repsol. Cristina Fernández representa el populismo izquierdista latinoamericano que está presente en varios países. Ella simpatiza con Hugo Chávez, entre otros. Ha sido una auténtica burla por parte de esta presidenta, un claro gesto de populismo, peronismo, mafioso político, quieran ustedes emplear el término que consideren oportuno. Pide, 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 ay, si mi PF vos te quedas, expropia, expropia que es pro, expropia el crudo de Repsol. Esto es un ataque contra España y contra el gobierno de España. Yo haría algo más, que es lo que ha dicho Jaime. Utilizando la banda de la porra del matonismo peronista de los años 50. Yo creo que es algo más que ser un ataque hacia España. Pura práctica mafiosa. Burla del peronismo de la señora Kirchner, desafío a España y a los mercados internacionales que van a provocar o pueden provocar una agudización de la crisis internacional. Pide, 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 ay, si mi PF vos te quedas, expropia, expropia que es pro, expropia el crudo a los de Repsol. Con esas opiniones que intercalábamos en la canción, en el clip que hemos armado, de todas maneras no deja de ser sorprendente que el 56% de los españoles, según ABC, el 56% de las personas que entraron por internet hayan opinado que esta era una decisión soberana entendible del gobierno argentino. Muchísimos españoles, intelectuales y periodistas y partidos políticos han pensado en línea con lo que hizo el gobierno argentino. Por ahí un sector no nos deberíamos sorprender, como no lo va a haber en España si está en la Argentina también.
este es un caso un poco más llamativo, si se quiere, que en la Argentina estén en línea con esos personajes que veíamos de nuestros colegas españoles. Mejor volvamos a los clones, como por ejemplo el del destacadísimo escritor Antonio Gala. Buenas noches. Nuestras multinacionales, cuando invierten mucho fuera, pueden perder la cartera por meterse en carajales. Sus finales son fatales y hasta acaban en la ruina. Por eso las de Argentina, para salvarse del robo, no dicen que viene el lobo, sino que viene Cristino. Bien, vamos a ver la versión libre de una conocida publicidad de Repsol durante el último campeonato mundial de fútbol. Inventamos el tango, el mate, el dulce de leche, la carne a la parrilla, el chimichurri, la casa rosada, el perito moreno, la pampa, la tierra de fuego. Inventamos la mano de Dios, la pulga, el perón, el peroné, y últimamente abusamos del botox. Si fuimos capaces de hacer todo eso, ¿cómo no íbamos a ser capaces de expropiarles YPF? Repsoludo, tangamos el futuro español. Sin embargo, puede ser más gracioso o desopilante directamente alguien que habla en serio. Nada de lo que hemos visto supera en gracia a un personaje que nosotros les presentamos hace bastante tiempo, cuando decía barbaridades increíbles respecto a Chávez, por ejemplo, con el que tiene un enojo muy especial. Se llama Federico Jiménez Los Santos. Es una figura en el periodismo español. Creo que esto sí que es gracioso de veras. Bueno, vamos a contarles cómo está el tiempo con Repsol, porque está cambiante y parece que viene un fin de semana fresco, por no decir frío. En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ofrece el tiempo. Y vamos a contarles lo que sabemos de este golpe de mano, este golpe pirata, este abordaje, este atraco, este robo, esta exacción, esa acción, o simplemente pues esta manera de trincar y después trincar. Porque una empresa que entra en la Argentina de los Kirchner, pues tiene primero que pagar para entrar, después que pagar el socio que les pone el gobierno, y luego encima te roban lo que has pagado, que tiene narices. Bueno, pues no crean ustedes que exagero lo más mínimo. La verdad es que lo de comprar una gran empresa, una empresa pública que estaba en quiebra, ponerla en funcionamiento, con réditos, con ganancias, y que funcione, y que entonces cuando funciona te la roben, hay que echarle cara a la vida. Pero es que ella es peronista. No es gracioso. Vamos a ver por un instante, un momento, que a los españoles en sí mismos no les ha causado ninguna gracia. Con el pedido de disculpas del rey por andar cazando elefantes, etcétera, después se le presentaron otros problemas un poco más íntimos, y lo que la gente ha dicho al respecto, ya rumbo a tener que hacer necesariamente la primera pausa. Pero veamos lo que ocurre con el rey. Es un hecho sin precedentes. El rey ha pedido disculpas a los españoles. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra, por favor? Pues mucho mejor, y agradezco a todo el equipo médico y a la clínica, en fin, cómo me han tratado. Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y gracias por vuestro interés estos días y estar aquí tanto tiempo. La causa, su polémico viaje a Botsuana para cazar elefantes, un error del que el monarca es consciente tras haber incumplido él mismo la ejemplaridad que pedía en su mensaje de Navidad. Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado,
un comportamiento ejemplar. Un comportamiento que él sabe que no ha tenido. Por eso, la sociedad y la clase política han generado una reacción sin precedentes, llegando donde nunca antes se había llegado, a exigir al rey que pida disculpas. Y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Majestad, yo creo que hubiera sido mejor pensárselo desde un principio y no hacerlo, a hacerlo y pedir perdón después. Yo no le voy a perdonar, rey. Yo a usted no le perdono. Claro que el perdón está muy bien, pero tiene que pensar las cosas antes de hacerlas. Aquí ya no se perdona a nadie. Después de todas las que nos están haciendo, ya no se perdona a nadie. Ni que sea el rey, ni que no sea, da igual. Bueno, ahora sí, vamos a hacer la primera pausa con algo que, a nombre de Canal 9, tiene para decirnos Julieta Camaño. Así es, bueno, muchísimas gracias a la empresa Sofrecom, que lleva más de 20 años invirtiendo en el país, desarrollando la más alta tecnología de software y telecomunicaciones, ahora con acreditación CMMI nivel 5. En Sofrecom hablamos con hechos, orgullo argentino. De soberanía. Así que no vamos a recorrer ese camino, pero sí el de Felipe Calderón, el presidente mexicano, que ha llamado muchísimo la atención, porque fue el primero en alinearse con estos intereses españoles. Claro está que tenía también sus intereses en juego, un 10%, 9,5% de Repsol le pertenece, porque Repsol no es estrictamente, por cierto, una empresa española. Veamos al presidente de México y después vamos a la contradicción flagrante. Muy lamentable que el gobierno de Argentina, nuestra buena amiga Cristina Fernández, haya tomado una medida que no le va a hacer bien a nadie. Ya no digamos a los inversionistas de Repsol, de los cuales México, por cierto, es parte. México es propietario Pemex es propietario del 10% de Repsol. Sino que no le va a hacer bien a los argentinos. Hace pocos meses se cumplieron 73 años de la renacionalización del petróleo de México, una decisión adoptada por el entonces presidente Lázaro Cárdenas. Al festejar el aniversario, el actual presidente de México dijo no hace mucho. Amigos, el 18 de marzo de 1938 ya está escrito en la historia de la patria como el día en que los mexicanos ejercimos nuestra soberanía sobre nuestros recursos naturales y el más preciado entonces el petróleo. En este día, los habitantes de este gran país dimos al mundo una lección de orgullo, de coraje y de dignidad. Y ese día rescatamos de manos extranjeras este patrimonio medular para nuestro desarrollo. Hoy aquí, desde Ciudad del Carmen, que es emblema de nuestra riqueza petrolera y de nuestra empresa, rendimos homenaje al liderazgo, al patriotismo, a la visión de futuro del presidente, el general Lázaro Cárdenas del Río. Así las cosas, poco queda por decir al respecto, pero en 30 segundos vamos a contar cómo también los españoles en su momento renacionalizaron cuando les pareció bien y soberano hacerlo. El ministro Miguel Boyer convoca a su vez a los medios de comunicación para explicar las razones que han llevado al gobierno a intervenir en Rumasa. La solución más constructiva y en realidad la única posible, tras la actitud de no colaboración y el intento de traspasar las responsabilidades de la gerencia del grupo al gobierno, era la expropiación, tal como la configura el artículo 33.3 de la Constitución, por razones de utilidad pública y de interés social. Hay mucho más sobre estos temas, sobre aquello de lo que se olvidaron en España, también en México, que es un dolor muy grande con la actitud que adoptó. Por cierto que hubo otros presidentes, como José Mujica, como el presidente boliviano Evo Morales, y tantos otros que sí entendieron. Bueno, Evo fue el primero en hacerlo, en el primer día de gobierno,
la reestatización de lo que son los recursos naturales de Bolivia. Pero duele muchísimo la reacción del gobierno español con estos antecedentes que hemos visto y sobre todo lo que el gobierno mexicano también no tenía en cuenta sobre lo que le permitía golpearse el pecho, recordar aquello de Lázaro Cárdenas y lo poco que entendieron o compartieron ahora la decisión soberana de la Argentina. Le pido disculpas al equipo de producción porque la visita de Galeano me entusiasmó y está quedando afuera el programa entero que teníamos propuesto realizar para ustedes a propósito de YPF, pero se van cumpliendo los plazos, tenemos que hacer una tanda y enseguida estamos con nuestros tweets y con algo más del material preparado. Minutos finales, queremos agradecer a los amigos que estuvieron en el Twitter. Hoy fue un programa que se nos desfasó un poco porque la visita con Galeano lo dijimos 5 minutos, después ustedes vieron, me entusiasmé, se nos fueron más de 20 minutos. Abusamos un poco, pero seguramente ustedes lo disfrutaron. ¿Qué dicen nuestros amigos? Bueno, leemos los 3 últimos, sí, porque nos queda mucho tiempo. Bueno, el primero de Gerardo Milman dice, es dudoso que los mismos que planificaron el vaciamiento recuperen la soberanía energética. Raimundi, en España hay un corte entre lo que dice la corporación política de los 2 grandes partidos y su pueblo defraudado por ellos. Y el último de Roberti, YPF es una causa nacional apoyada masivamente por los que buscamos soberanía en cuestión energética. El petróleo no tiene ideología. Muchísimas gracias a todos los tuiteros. Diputados, muchas gracias por acompañarnos. Nos vamos, Julieta. Por supuesto. Hasta el próximo domingo, amigos, si Dios quiere. Aquí estaremos.